Muy buenas noches, bienvenidos a una emisión más de Café Nocturno. Yo soy Luis Ortega y el tema de esta noche, concepciones entre el cielo y el infierno. Y es que bueno, si nos planteamos desde un punto de vista filosófico que esto empieza por concepciones meramente religiosas, ambas tienen diferente significado y la descripción a lo largo de la historia y de diferentes religiones, de diferentes culturas, pues va cambiando. Pues vamos a empezar desde el punto de vista filosófico. Sabemos que en el devenir de la dialéctica, o dicho de modo científico, la evolución, pues hay premio y castigo. Lo hay de manera material, con premios como mejores adaptaciones y nuevas especies, y castigos como el atrofiamiento y la extinción. Desde el punto de vista no material o metafísico, el premio es la permanencia y el castigo es el olvido. No sabemos qué hay más allá, pero la filosofía nos enseña que la evolución no cesa, es decir, la dialéctica sigue de manera eterna. De igual manera, sabemos que por pura filosofía las cosas no dejan de existir, sino que pasan a un plano distinto. Quizá lo anterior sea difícil de concebir para mentes materialistas, pero la filosofía pitagórica pues se ha demostrado matemáticamente que hay diferentes planos de existencia que nos permiten un entramado bastante complejo de un ser supremo que no puede ser concebido por las religiones. Así pues, la extinción o el olvido en nuestro universo no significan un cese de la existencia, es solo trascendencia. En fin, que si las religiones han concebido al cielo como un premio y el infierno como un castigo, la manera eterna e infinita, pues la filosofía nos enseña que sí se castiga y que sí se premia. Pero estos castigos y estos premios no son eternos, solo cambian de intensidad conforme nos cambiamos de plano en el proceso de nuestra existencia, como fluye dialéctica evolutivamente de una manera que sí es infinita. Como tal, el cielo y el infierno como metas de la existencia, para la filosofía no hay tales, ya que la existencia es un crecimiento constante sin fin. Muchos se han planteado la pregunta de qué hay después de la muerte, y el catecismo de la Iglesia Católica pues nos enseña que la muerte pone fin a la vida del hombre como tiempo abierto a la aceptación o el rechazo de la gracia divina pues manifestada en Cristo. Nos dice también que no se debe de hacer de la muerte una tragedia, porque no lo es, y es que solo a los hijos desamorados no les entusiasma el encuentro con sus padres. Nos menciona también que el verdadero cristiano está siempre dispuesto a comparecer ante Dios, porque en cada instante, si lucha para vivir como hombre de Cristo, se encuentra preparado para cumplir su deber. Así también se señala que cada hombre después de morir recibe en su alma inmortal su retribución eterna a un juicio particular que refiere su vida a Cristo, bien a través de la purificación, bien para entrar inmediatamente en la bienaventuranza del cielo, bien para condenarse inmediatamente para siempre. En este sentido, San Juan de la Cruz habla del juicio particular de cada persona, señalando que a la tarde los examinarán en el amor. Y esto nos plantea una segunda pregunta, que es, pues, ¿quiénes van al cielo? Y más importante aún, ¿cómo es el cielo, no? De esta forma, el cielo es, de acuerdo con el catolicismo, el fin último y la realización de las aspiraciones más profundas del hombre, el estado supremo y definitivo de dicha. San Pablo decía que después del juicio particular, los que mueren en gracia y la amistad de Dios están perfectamente purificados y van al cielo. Pero también hay que tomar en cuenta cómo a través de ciertas obras se van catalogando de alguna forma al cielo y al infierno, se van describiendo, si es preciso llamarlo así. Por ejemplo, en la Divina Comedia se describe al infierno como un enorme valle cónico y está dividido en 9 niveles o círculos, cada cual más profundo y estrecho que el anterior. Es importante mencionar al paraíso como este tercer canto de este poema medieval titulado Divina Comedia de Florentino Dante. Y bueno, los primeros dos, como bien lo mencionaba, pues son el infierno y el purgatorio. Este poema, escrito entre 1313 o 1314 y 1321, fecha de nacimiento del poeta, mientras el infierno y el purgatorio son sitios terrestres, el paraíso es un mundo inmaterial, etéreo, dividido en 9 cielos. Los primeros 7 llevan el nombre de cuerpos celestes del sistema solar, que en su orden son Luna, Mercurio, Venus,
Sol, Marte, Júpiter, Saturno. El último par está compuesto por las estrellas fijas y el primer móvil. Un conjunto de escenarios compone el Epireo, la relación entre Dante y los Beatos. Sin embargo, pues es diferente de la que había sostenido con los habitantes de los otros dos reinos, ¿no? Y es que de hecho todas las almas del paraíso pues se encuentran en el Epireo, y precisamente es la cuenca de la Cándida Rosa o Rosa Mística, desde el cual contemplan directamente a Dios. Sin embargo, para que su viaje por el paraíso sea más fácil de comprender, pues las figuras aparecen por cielo, en una precisa correspondencia astrológica entre las cualidades de cada planeta y el tipo de experiencia espiritual realizada por el personaje descrito. Pues de esta manera en el cielo de Venus se encuentran los espíritus amantes, mientras que en el Saturno los contemplativos. Virgilio, que simboliza la razón, pues ha desaparecido, y en su lugar Beatriz, quien representa la teología, pues toma el lugar de guía. De hecho, es imposible llegar a Dios tan solo con la razón, siendo necesaria la verdad iluminada. Y a continuación Dante encuentra un nuevo guía, Bernardo de Laraval, y Beatriz sigue acompañándolo y ruega por él en el momento de la invocación final del santo a María. Al pasar los tiempos del viaje a través del paraíso, pues Dante tiene presente el esquema del itinerario de la mente de Dios de San Buenaventura, que buscaba platónicamente 3 grados de aprendizaje: el extranos, la experiencia de los 7 cielos, que corresponde al nacimiento sensible de la teoría platónica; el intranos, o la experiencia de las estrellas fijas, correspondiente a la visión; el supranos, o la experiencia del epireo, correspondiente al conocimiento intelectual. Y en esta ocasión pues sigue habiendo elementos del tipo escolástico aristotélico, esta vida mundana, activa y contemplativa, y agustiniano, la vida activa según la ciencia y la vida contemplativa según la sapiencia. Así pues, mientras las estructuras del infierno y del purgatorio se basan en las diferentes características del pecado, pues la estructura del paraíso se basa en las 4 virtudes cardinales: la prudencia, la justicia, la templanza y el coraje, y las 3 virtudes teologales, que son la fe, la esperanza y la caridad. Una obra que sin duda va siendo recomendable y del cual también se describe el infierno. Nos lo plantean en las puertas del infierno como que se encuentran pues entre lamentos de dolor y de ira, pues las gentes que vivieron sin gloria ni infamia, mezcladas con los ángeles que no se rebelaron contra Dios, pero no por lealtad, sino para evitar las consecuencias de tomar partido en la lucha entre el bien y el mal. El cielo los rechaza porque no hicieron nada bueno, y el infierno también porque no hicieron nada malo. Su tormento es que nadie se acuerda de ellos y no tienen esperanza de morir, no tienen nada que hacer en su pobre vida, y desdeñados tanto de la justicia como de la compasión, Dante está condenado aquí, y en particular a sus compatriotas que, al contrario que él, evitaron tomar partido en los conflictos políticos de su tiempo, anteponiendo su bienestar al bien de su ciudad. También están allí los pusilánimes, desnudos, acosados por avispas, moscones y gusanos. Entre ellos estaba quien hizo por cobardía aquella gran renuncia, sin duda pues el Papa Celestino V. Los mayas, mientras tanto, decían que existen 13 cielos, un discurso sonoro que gravita en la mitología y cosmología maya. Los mayas creían en la existencia de 13 cielos dispuestos en capas sobre la tierra, y 9 mundos subterráneos también dispuestos en distintas mesetas, regidos por dioses y en una interminable sucesión cíclica. El tiempo era considerado una serie de periodos sin principio ni fin. El universo nunca se acabaría porque pues creían en su regeneración inmutable. Teniendo en cuenta lo que dice la escatología musulmana, el paraíso, o lo que viene siendo la llana simil del cielo en el catolicismo, pues se concibe como la morada definitiva de las almas de los bienaventurados, un lugar de deleite y descanso eterno reservado para los justos en compensación de sus buenas acciones pues terrenales, ¿no? Creando, como bien ya les comentaba, imagen y semejanza del paraíso primigenio habitado por Adán, y pues bueno, se halla ubicado en el cielo,
en el lugar donde se encuentra Dios y su trono, y se interpreta inequívoca e invariablemente como un jardín, para referirse a un lugar destinado a los elegidos. Como bien se hace esta aclaración, esta palabra árabe, yana, significa simplemente jardín. Y es que bueno, los musulmanes creen que el tratamiento que cada uno recibirá pues estará de acuerdo a sus hechos en la vida terrenal. Y de acuerdo con esta creencia, todo lo que uno puede desear se encontrará allí. Esta idea de la yana está descrita en el Corán y consta de 7 niveles. En algunos textos islámicos se describe una vida inmortal para sus habitantes, feliz, sin daño, dolor, miedo o vergüenza, donde se satisface cada deseo. Las tradiciones aseguran que todos serán de la misma edad, es decir, 33 años, y de la misma estatura. Su vida estará llena de venturas, incluyendo trajes lujosos, joyas y perfumes, participando en banquetes exquisitos servidos en vajillas sin precio por jóvenes inmortales, y descansando en divanes adornados con oro y piedras preciosas. Los alimentos mencionados incluyen carnes y vinos aromáticos que no embriagan ni inclinan a las peleas. Los residentes en la yana se regocijarán con la compañía de sus padres, esposos e hijos, siempre que hayan sido admitidos al paraíso, conservando y recordando el pasado. Algunos textos también mencionan a las huries, creadas en la perfección, con las cuales compartir las alegrías carnales. Así bien, las viviendas serán agradables, con amplios jardines, valles sombreados y fuentes perfumadas con alcafor y jengibre. Y es que bueno, a pesar de las grandes viviendas dadas a los hombres del paraíso, la unión con Dios, en este caso con Alá, será mayor que en la vida terrenal. Esto es de acuerdo con la escatología musulmana. Regresando un poco a los mayas, tenemos en cuenta que existía también un mundo lleno de oscuridad, conocido como el Xibalbá, o lo que es el símil del infierno. Y es que en ese temible lugar, gobernado por dioses misteriosos y aterradoras criaturas, recalaban las almas humanas tras su paso por la tierra, excepto las de aquellos que habían fallecido de muerte violenta. El término Xibalbá procede del maya quiché y puede traducirse como lugar del miedo. A este inframundo podía accederse por los hondos cenotes, que eran lugares sagrados, así como a través de troncos huecos de las ceibas, pues los antiguos mayas creían que las profundas raíces de este árbol llegaban hasta el inframundo y sus altas copas tocaban el cielo. El Xibalbá fue un lugar de compleja interpretación para los autores cristianos, que entraron en contacto con la cosmología maya tras la llegada de los europeos a aquellas latitudes. Para el cristianismo, el Xibalbá era, como ya lo comentaba, su infierno, y es que un lugar donde los condenados sufrían castigos y penalidades pues era eternamente. No obstante, a pesar de que en el Xibalbá vivían las almas de los muertos y también se aplicaban terribles castigos, estos no eran consecuencia de los pecados cometidos. De hecho, en la cultura maya el concepto de pecado no tiene un equivalente con el cristianismo. Pero ¿cómo era el Xibalbá? Pues bien, era tan grande y tenía una variedad de paisajes tan diversa como el mundo terrenal. Asimismo, según la tradición astronómica maya, el reino de los muertos era recorrido por los mismos astros que visitaban el mundo de los vivos, siendo la noche el momento en que estos elementos aparecían en el submundo. Para los mayas, el movimiento astronómico de los astros estaba íntimamente vinculado con los ciclos de la vida, de la muerte y de los ciclos solares. El Xibalbá era un lugar donde prevalecía la oscuridad y en el cual la fría muerte podía acabar con el ciclo vital de la vida, aunque el sol, con su enorme poder, sí era capaz de cruzarlo y salir indemne para dar nuevamente luz al mundo de los mortales pues cada amanecer. En otras cosas, los mayas también creían que cada uno de los dioses astronómicos poseía su correspondiente manifestación en la oscuridad del inframundo. Por ejemplo, cuando el dios del sol viajaba a través del mundo de los muertos, automáticamente se convertía en el dios jaguar del inframundo. Y es que en cuanto a los gobernantes del Xibalbá, eran divinidades a cual más terrorífica, como Aupuch, dios de la muerte y gobernante supremo del inframundo, y su esposa Ixtap, diosa del suicidio. Ellos se encargaban de mandar en este espantoso
peligroso lugar, pero eran los Ajahuab, los auténticos señores del Xibalbá, quienes mantenían el orden. Así, el Consejo de los Señores del Xibalbá estaba regido por las divinidades de la enfermedad y de la muerte, que gobernaban sobre los demás señores y que eran, en ocasiones, terroríficos señores del inframundo que ascendían al mundo de los vivos para propagar toda clase de miserias y enfermedades. Y es en este conjunto de relatos sagrados, desde luego del pueblo quiché, compilados en el llamado Popol Vuh, en este texto se describe en detalle el inframundo, con todos sus pasajes y recovecos. La traducción de Popol Vuh es algo así como libro del consejo o libro de la comunidad, y en el siglo XVIII fue traducido por el fraile dominico Francisco Jiménez. El Popol Vuh se divide en tres partes. La primera pues nos cuenta los orígenes míticos de la humanidad, los animales y el mundo. La segunda parte nos cuenta la epopeya de dos seres, dos hermanos gemelos que luchan contra un monstruoso pájaro llamado Ukupkakis, y se describe asimismo su viaje por el Xibalbá, durante el cual los siniestros señores del inframundo sucumbían ante los heroicos gemelos. La tercera y última parte de este relato retorna a la creación del mundo y a la fundación del pueblo quiché. Así también el Popol Vuh describe las pruebas de los señores del inframundo que hacían sufrir a aquellos que llegaban al Xibalbá. El texto cuenta que eran muchos los lugares en los que se atormentaba y se castigaba a estas pobres almas. Por ejemplo, tenemos la casa oscura, en cuyo interior solo había tinieblas; la casa del frío, donde un viento gélido e insoportable soplaba en su interior; la casa de los jaguares, donde estos se revolvían, se amontonaban, gruñían y se reían; la casa de los murciélagos, llena de estos mamíferos voladores que chillaban, gritaban y revoloteaban por doquier; la casa de los cuchillos, en cuyo interior solo había navajas cortantes y afiladas. Y es que otro pasaje del Popol Vuh cuenta que también existe una sexta casa, llamada la casa del calor, en la que solo había brasas y llamas. Pero no solamente las casas y los tormentos del Xibalbá ocultaban una tétrica y oscura naturaleza, también sus jardines escondían su propio halo de maldad. En aquellos tenebrosos jardines moraba el árbol de las cabezas, nacido tras la muerte del dios de la fertilidad y del juego de la pelota, y padre de los héroes gemelos, a manos de los oscuros señores del Xibalbá, cuya cabeza fue depositada en el árbol. Así también, pasado el tiempo, encontramos que los dioses y los personajes que se mencionan entre estos mitos referentes al Xibalbá pues representan con frecuencia el arte maya, misma que se encuentra en la cerámica, los relieves, tallas, huesos incisos y también pinturas rupestres, en especial las descubiertas en las cuevas del Nag Tunich. Son algunos de los elementos y lugares donde los antiguos mayas plasmaron escenas de la mitología del Xibalbá y que han llegado hasta nuestros días. Es curioso pensar que en ocasiones las afirmaciones de la escritura y las enseñanzas de la iglesia a propósito del infierno son un llamamiento a la responsabilidad con la que el hombre debe usar de su libertad en relación con su destino eterno, y constituyen al mismo tiempo un llamamiento apremiante a la conversión. Como bien lo señala aquella frase: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y son muchos los que entran por ella, más que estrecha la puerta y que angosto el camino que lleva a la vida, y son pocos las que lo encuentran. Nos dice también que en las enseñanzas de la iglesia se afirma la existencia del infierno y su eternidad. Las almas de los que mueren en estado de pecado mortal descienden a los infiernos inmediatamente después de la muerte, y allí pues sufren las penas del infierno, el fuego eterno. Y es que la pena principal del infierno consiste en la separación eterna de Dios, y pues en quien únicamente puede tener el hombre la vida y la felicidad para las que ha sido creado y a las que aspira. Nos habla también del famoso juicio final, y bueno, nos dice que este sucederá cuando vuelva Cristo glorioso, ¿no? Solo el Padre conoce el día y la hora en la que tendrá lugar, solo Él decidirá su advenimiento, y pues entonces Él pronunciará por medio de su Hijo Jesucristo
Jesucristo, pues palabra definitiva sobre la historia, ¿no? El mensaje del juicio final llama a la conversión, mientras Dios da a los hombres todavía el tiempo de la salvación. Y un poquito más a fondo en esto de los cielos, se dice que al final de los tiempos Dios ha prometido cielo nuevo y una tierra nueva. En las Sagradas Escrituras se llama cielos nuevos y tierras nuevas a esta renovación misteriosa que transformará la humanidad y el mundo. Esta será la realización definitiva del designio de Dios, que todo tenga a Cristo por cabeza, lo que está en los cielos y lo que está en la tierra. Para el hombre, esta consumación sobre la realización final de la unidad del género humano, querida por Dios desde la creación y de la que la iglesia peregrina era como el sacramento, los que estén unidos a Cristo formarán la comunidad de los rescatados. La ciudad santa de Dios ya no será herida por el pecado, las manchas, el amor propio que destruyen o hieren la comunidad terrena de los hombres. La visión beatífica de Dios será la fuente inmensa de felicidad, de paz y de comunión mutua. Y bueno, también nos habla que desde los primeros tiempos la iglesia pues ha ofrecido sufragios en su favor, en particular el sacrificio eucarístico, para que una vez purificados puedan llegar a la visión beatífica de Dios. Nos habla también de un famoso purgatorio donde tiene esta purificación final de los elegidos, que es completamente distinta del castigo de los condenados. Se suele confundir mucho este término. Decimos entonces que el purgatorio es una misericordia de Dios para limpiar los defectos de los que desean identificarse con Él. También se debe de hacer una recomendación sobre una pequeña leyenda china en donde se habla de dos concepciones acerca del cielo y del infierno. En la primera, pues nos muestra a una persona preocupada por saber cómo era el cielo y el infierno, y en donde la pasa Dios a una habitación y se encuentra a un grupo de personas sentado en la mesa con una enorme olla de guisado, y donde todos estaban desesperados y muertos de hambre. Después, al ver todo este sufrimiento, Dios lo pasa a otra habitación idéntica a la primera y ve al mismo grupo de personas, a la misma olla, la misma mesa, y todos estaban felices y bien alimentados. El hombre, al mostrar su incomprensión ante esta situación, pregunta al Señor, ¿no? ¿Por qué están felices aquí si en la otra habitación se sienten miserables y pues prácticamente todo es igual? El Señor responde que mientras que en el infierno cada uno quiere comer con su cuchara y no es capaz de compartir con los demás, pues en el cielo cada uno piensa en el hermano y con su propia cuchara pues lo alimenta al otro. Esta es una leyenda china. Nos dice que el cielo y el infierno no son lugares, sino son estados de conciencia. Y hay otro cuento zen que nos habla acerca de la puerta del cielo. Y es que un samurái pues fue a ver al maestro. Le preguntó: ¿existe el infierno? ¿Existe el cielo? ¿Dónde están las puertas que llevan uno y al otro? ¿Por dónde puedo entrar? El maestro le respondió con una pregunta: ¿quién eres? Soy un samurái, respondió. Un jefe de samuráis. Hasta el emperador mismo me respeta. El maestro rió y contestó: ¿un samurái? ¿Tú? Pareces un mendigo. Sintiendo su orgullo herido, el samurái desenvainó su espada y estaba a punto de matar al maestro cuando éste le dijo: esta es la puerta al infierno. Inmediatamente el samurái entendió, puso de nuevo su espada en su cinto y el maestro dijo: y esta es la puerta del cielo. Este es un pequeño cuento zen que, al igual que la leyenda y al igual que la mitología, pues nos hablan de dos concepciones completamente distintas, pero que van teniendo un común denominador en la forma en cómo se cuenta lo que es el cielo, lo que es el infierno, lo que está bien y lo que está mal. Entendemos pues que a pesar de ser distintos, a pesar de estar mezcladas las culturas, comparten este sentido. A pesar de ser muchos los nombres que le pongamos a las cosas, el sentido va siendo el mismo. Yo lo invito como siempre a que se suscriba, a que se una a esta gran comunidad en YouTube, a que se sume a esta
gran comunidad en Facebook y sobre todo a que nos siga. Gracias pues por eso y nos escuchamos en la siguiente emisión. Gracias.